empezar a grabar la reunión. Y ahí están viendo mis juegos. A ver, este. Bueno, lo último que vimos fue entonces esta diapositiva en la que vimos todas las partes del cerebro como tal. Acuérdense que el encéfalo tiene 3 regiones distintivas. Okay. Una de ellas es el cerebro como tal, conformado por telencéfalo y diencéfalo. Y las otras son el tallo cerebral con estas 3 partes y el cerebelo, ¿no? Entonces, todo lo que vimos en esta diapositiva son las partes del cerebro. Estas de aquí son el telencéfalo, que es la parte más grande del encéfalo, ¿ok? Y estas últimas 3, pues, son el diencéfalo, ¿ok? Y en conjunto forman el cerebro. Vamos ahora a ver las partes del tallo cerebral y por último el cerebelo, ¿ok? El tallo cerebral está conformado por 3 elementos, que son el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. ¿Okay? El mesencéfalo que se ubica aquí, ¿okay? Si se dan cuenta, está ubicado entre todo lo que es el cerebro, ¿okay? El diencéfalo y el telencéfalo, y todo lo demás del sistema nervioso central que está conformado por el tallo cerebral y el cerebelo. Entonces, ¿cuál es la función del mesencéfalo? El mesencéfalo es la parte del tallo cerebral que se encarga de comunicar. De hecho, las 3 partes del tallo cerebral, sus funciones son comunicativas. ¿Okay? El mesencéfalo comunica el cerebro con todo lo demás del sistema nervioso central. ¿Okay? Es decir, si llega información de la médula espinal o del puente Barolio, del bulbo raquídeo al cerebro, ¿por dónde va a pasar? Por el mesencéfalo primero. ¿Okay? La información que llega de aquí también pasa por el mesencéfalo. La información que tiene que pasar del cerebro a otras partes del cuerpo pasan por el mesencéfalo. Por eso el mesencéfalo concentra funciones de procesamiento auditivo, procesamiento del sentido del tacto, procesamiento del dolor, procesamiento de sensación de calor, de sensación de frío, ¿okay? Recolección memorística, elaboración de recuerdos, el proceso cognitivo, es decir, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque esos procesos involucran comunicación entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces, el mesencéfalo está aquí integrando todas estas funciones. ¿Okay? Es una parte muy importante del cerebro. De hecho, su mismo nombre nos dice que está en medio de todo. ¿Okay? Y ahora sí que es la unión entre todos esos elementos. Las únicas procesos cognitivos o procesos sensoriales que no pasan por el mesencéfalo y que llegan directitos al cerebro son vista y olfato, que ahorita vamos a ver esto en la diapositiva siguiente un poquito más de esto. Que solo esos 2 procesos sensoriales no pasan por el mesencéfalo. ¿Okay? Luego tenemos el puente Barolio. Aquí si lo ubicamos es esta como pelotita, se nota mucho, ¿no? El puente de Barolio es muy parecido al mesencéfalo, solo que el puente de Barolio lo que está uniendo o comunicando es al cerebelo, si se acuerdan, esta pelotita de aquí al final, el cerebelo, ¿okay? Está comunicando al cerebelo con el tallo cerebral y con el mesencéfalo y con todo lo demás, ¿ok? El cerebelo depende del puente de Barolio para poder comunicarse con otras partes del encéfalo, ¿ok? O sea, les dije, del tallo cerebral, de eso se tratan las 3 partes, ¿no? Aunque el bulbo raquídeo, que es la parte que está más abajito, es un poquito especial. ¿Okay? El bulbo raquídeo es la parte inferior del tallo cerebral, une y comunica todo el encéfalo con la médula espinal. De hecho, la médula espinal continúa una vez que termine el bulbo raquídeo. Por lo tanto, una cantidad inconcebible de información pasa por el bulbo raquídeo, pero también nace un nervio que se comunica con todo el cuerpo, ¿okay? Que se llama el nervio vago. Ese nervio
le permite al bulbo raquídeo controlar de manera directa ritmo cardíaco, movimientos del sistema digestivo, tasa respiratoria, latido del corazón, ¿okay? Reflejos como el reflejo del vómito, el reflejo de deglución, ¿okay? Es decir, el bulbo raquídeo controla las funciones más vitales del cuerpo. ¿Okay? Es una parte de nuestro cuerpo que si por algún motivo llegase a sufrir algún daño, ¿okay? Generalmente resulta en la muerte de la persona. Si se fijan, la ubicación del bulbo raquídeo está en la zona más protegida de todo el cuerpo humano. ¿Okay? Tiene toda esta parte, toda esta sección del cráneo protegiéndolo y tiene todo el frente del rostro y los huesos que lo conforman protegiéndolo también. Si se fijan, esto es la fosa nasal y la cavidad bucal. ¿Okay? Es la parte más protegida del cuerpo humano y por eso igual, o sea, si te golpean en la parte de atrás de la cabeza con suficiente fuerza como para producir un impacto severo en esta zona del encéfalo y dañan el bulbo raquídeo, te puede llegar a matar, ¿ok? Por eso es peligroso golpearse estas zonas de la cabeza. ¿Okay? Entonces el bulbo raquídeo es una zona muy importante, ¿ok? Las inflamaciones en las meninges que afectan al bulbo raquídeo, ¿no? La meningitis, son letales, ¿ok? Se tienen que tratar, pero así, porque si no, el bulbo raquídeo deja de controlar las cosas que controla y pues eso implica un paro cardiorrespiratorio. Entonces el bulbo raquídeo es muy importante. ¿Okay? Y por último tenemos al cerebelo. ¿Okay? El cerebelo es esta pelotita que está aquí atrás, ¿okay? Está solita, depende del puente de Barolio para poder comunicarse con otras partes del encéfalo. Si se fijan, hay una membrana que lo rodea y lo separa del cerebro como tal. ¿Okay? Entonces únicamente se comunica a través del puente de Barolio. ¿Okay? Y sin embargo es una parte muy importante, de hecho tiene una estructura muy compleja. La propia palabra cerebelo significa pequeño cerebro. ¿Okay? Y su función es la coordinación de los movimientos de los músculos esqueléticos, es decir, los que controlamos nosotros, del cuerpo. ¿Okay? Salud. El cerebelo coordina, pero no genera las órdenes de movimiento. Esas órdenes de movimiento se generan en otras partes del sistema nervioso central, dependiendo de la parte del cuerpo. Solo las coordina. ¿A qué me refiero? ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de cuando nuestro cerebelo como que todavía no está funcionando. Típico, que a las 5:30 de la mañana te quieres levantar de la cama, sonó tu alarma o de repente te diste cuenta que tienes ganas de ir al baño. ¿Okay? ¿Y cómo te levantas? ¿Nunca les ha pasado que se levantan como que de golpe y se van de lado, como que están cayendo y así como que, ay, güey, ¿no? Y lo estás caminando y te estás pegando con las cosas, ¿no? Y pareces borracho o zombie. ¿Okay? Eso pasa porque en ese momento el cerebelo todavía está encendiendo, ¿okay? Y no está coordinando apropiadamente los movimientos. Nos podemos mover, claro, definitivamente nos podemos mover, ¿no? Pero el cerebelo no está realizando bien la coordinación y por eso como que nos vamos de lado y nos golpeamos con las cosas. Entonces, como borrachos, ¿no? De hecho, la gente alcoholizada más bien, también experimenta fenómenos de este tipo. Entonces, ya vemos la forma en la que nos afecta el cerebelo, ¿ok? Y eso también juega un poco de relación con las personas que podemos decir que son un poquito torpes, ¿ok? Son personas que por algún motivo durante su infancia tal vez no fortalecieron bien las conexiones neuronales que existen entre el cerebelo y otras partes del encéfalo, aunque eso se puede arreglar con memoria muscular y ejercicios de equilibrio y cosas así. Pero bueno, ese es el cerebelo. Por eso los daños en el cerebelo rara vez desembocan en parálisis, pero sí en problemas de la coordinación. ¿Okay? Como has intentado hacer un triángulo con uno y un cuadrado con el otro. Yo no puedo, por cierto, no lo voy a hacer. Y por último, vamos a ver los nervios craneales. Estos 12 nervios craneales son los únicos que nacen directamente del cráneo. Todos los demás nacen, todos los miles de más nacen de la médula espinal. ¿Okay? Estos nervios son especiales.
No es necesario que se los aprendan de memoria, ¿ok? Esto es con carácter informativo. Si toman anatomía conmigo más adelante, entonces sí ya van a ver un poquito más a fondo todo esto, ¿ok? Pero pues si no, esto es carácter informativo para que conozcan estos nervios, ¿ok? El nervio número 1 es el nervio olfatorio, ¿ok? Este llega directamente a los bulbos olfatorios que se encuentran en el cerebro. Por eso les dije, este nervio no pasa por el mesencéfalo, ¿ok? Llega directo al cerebro y es procesado ahí. Los nervios 2, 3, 4 y sexto son nervios que controlan los ojos y el sentido de la vista. De estos, el número 2, el nervio óptico, es el que lleva toda la información visual, ¿ok? Al cerebro también. Si se fijan, se conecta directamente a esta zona del cerebro que se llama el quiasma óptico, ¿ok? Entonces, de nuevo, el sentido de la vista está comunicado directamente con el cerebro, no pasa por ninguna otra parte, ¿ok? Que es una forma de optimizar las sensaciones. El nervio cuarto, tercero y sexto son nervios que controlan los movimientos del globo ocular, ¿ok? Y nos permiten enfocar y mover los ojos y todo, ¿no? El nervio quinto, el nervio trigémino, ¿okay? Inerva la piel del rostro. Su función es transmitir la información sensorial de todo el rostro. Por eso nuestro rostro es una parte de nuestro cuerpo bastante sensible, ¿okay? Generalmente podemos percibir pequeños roces o toques en nuestro rostro, que por un lado es un mecanismo de protección y por otro lado, pues, porque es nuestro principal órgano de comunicación, ¿ok? Por eso cuando te para un mosquito en la cara, enseguida lo sientes y ya estás pegándote en la cara, ¿ok? Y hay personas que les da incluso cosquillas, ¿no? Que les tocan ciertas partes de la cara, ¿ok? El segundo nervio que inerva la cara es el nervio séptimo, el nervio facial. Este nervio facial también, como el trigémino, va a la cara, solo que este controla los músculos, ¿no? Y nos permite tener expresiones faciales, sonreír, mover los párpados, hacer gestos, ¿no? Cosas así, ¿no? Este es el nervio que se encarga de todo eso, ¿ok? Luego tenemos el nervio séptimo, el nervio auditivo. Al igual que el óptico y el olfatorio, controla y transmite la información de un sentido, en este caso el sentido del oído. Pero observen a dónde va. El nervio auditivo no se comunica con el cerebro, se está comunicando con el mesencéfalo, ¿ok? La información auditiva sí tiene que pasar por el mesencéfalo antes de poder llegar al telencéfalo y ser procesada, ¿ok? Luego tenemos el nervio noveno y el nervio doceavo, que son el glosofaringio y el hipogloso, ¿okay? Que inervan esta región de la laringe, la faringe, la lengua y la boca, ¿okay? Controlan la deglución, el movimiento de la lengua, el habla está relacionado mucho con estos nervios, ¿okay? Controlan la fonación y la vocación, todo eso, ¿okay? Luego tenemos el famoso nervio vago. Si se fijan, es el único nervio que se encuentra saliendo del encéfalo que no va a alguna parte de la cabeza. Este viaja por todo el cuerpo e inerva pulmones, corazón, sistema digestivo, hígado, ¿ok? Y los controla, ¿ok? Por eso este nervio, si se fijan, está conectado al bulbo raquídeo, ¿ok? Vean dónde se conecta. Y por eso el bulbo raquídeo es tan importante y controla funciones tan vitales como el latido del corazón o la respiración, ¿ok? Y por último tenemos el nervio espinal, ¿ok? Que también nace aquí del tallo cerebral, que controla los músculos del cuello y en general que permiten el movimiento de la cabeza, ¿no? Que es el nervio onceavo. Entonces, como les dije, esto es de carácter informativo, es para que vayan conociendo un poquito acerca de la anatomía del sistema nervioso, pero pues tenemos alguna duda hasta este punto, no necesariamente de los nervios, pero del sistema nervioso en general. Sí, pregunta, por favor. Ya se lo escribí en el chat. Es que, Okay. léalo. Ok, cuando nos
Cuando algunas personas les da el famoso tic en el ojo, puede ser que tengan un fallo en el nervio o es maña. Ambas. ¿Okay? Existen casos en los que las personas que tienen como dicen, ¿no? El famoso tic en el ojo, sucede por una deficiencia neuronal. ¿Okay? Existen muchos motivos para este tipo de deficiencias. Algunas son anatómicas, algunas son sensoriales, ¿no? Por ejemplo, un exceso de algún neurotransmisor. El estrés es muy conocido por causar esto. Y sí, definitivamente existen algunas personas que tienen tics que adquieren por costumbre. ¿Okay? La mayoría de los tics no son así, pero algunos pueden llegar a ser así. Sin embargo, la mayoría de estos tics son involuntarios, no los controlamos, ¿okay? Y no nos damos cuenta de que los hacemos. El síndrome de la pierna inquieta, por ejemplo, es uno de esos, ¿no? Cuando las personas están moviendo su pierna constantemente y cosas así. ¿Alguna otra preguntita, Lucero? Y, y en el caso de las personas que en algún momento pueden llegar a sentir, por ejemplo, cosquilleo en la nariz, les llegue mucho cosquilleo en la nariz. Bueno, pues obviamente la sensación de cosquilleo viene controlada por el sistema nervioso. Ahí está. Solamente que pues los motivos pueden ser muchos, ¿ok? El cosquilleo en la nariz, desde el punto de vista anatómico, tiene la función de estimular el estornudo. ¿Okay? El estornudo pues es un mecanismo de defensa que permite eliminar el exceso de polvo y contaminantes que pudieran estar atrapados en las fosas nasales y permitir un buen funcionamiento del sistema respiratorio. Sin embargo, existen otros motivos, aparte de este que es evolutivo, que pueden ocasionar cosquilleos en la nariz. Por ejemplo, el inicio de una infección. ¿Okay? Cuando se inflaman las mucosas por la acción de algún patógeno, ya sea virus, hongo o bacteria, también puede llegar a ver eso, ¿no? Hay personas que simplemente tienen la zona que rodea las fosas nasales, vamos a decir la entradita de la nariz, muy sensible, ¿ok? Diferentes personas tenemos diferentes sensibilidades en diferentes partes de nuestro cuerpo, y a esas personas, aunque suene gracioso, les da cosquillas los propios vellos nasales, ¿ok? No es muy común, pero sí puede suceder. Hay personas que les dan cosquillas a sus propios vellos nasales porque tienen muy sensible la piel alrededor de la fosa nasal, que es una característica propia de esas personas, ¿ok? No es que sea un problema, sino que pues así son. Y esas personas generalmente lo que hacen es cortar recortar los vellos de la nariz para que no sufran ese problema. Entonces, los motivos pueden ser muchos, pero sí, definitivamente, por ejemplo, es el nervio trigémino el que inerva y percibe todas esas sensaciones. ¿Sí? Pero, maestro, al cortarse los vellos en la nariz no es malo porque de esos te protegen del polvo y varias bacterias o patógenos. Digo, no estoy diciendo que te depiles toda la fosa nasal. Realmente los vellos de la nariz llegan, si te fijas esta imagen, la fosa nasal como tal llega bastante adentro del rostro, ¿ok? No son estos dos tubitos que vemos aquí, esto nada más es el inicio de la fosa nasal. Los senos paranasales, que son los que están también recubiertos de vello y todo, están muy adentro, no los vemos, no los podemos tocar, ¿ok? Y no podemos, o sea, si nada más te cortas las puntitas, por decirlo de alguna manera, de los vellos que sobresalen del inicio de tu fosa nasal, realmente no te estás causando ningún daño. Malo sería que te los arranques ahí sí para que veas. Eso no es muy positivo porque puede producir heridas en la mucosa de la nariz y pues obviamente eso no es bueno, ¿no? O que te quieras depilar de plano toda la fosa nasal, pues obviamente no sería bueno. ¿Okay? ¿Alguna otra duda de alguien más? ¿Seguros? Gracias, maestro. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro siguiente tema. Ahora sí vamos a entrar a hablar de... Este ya lo vimos. Hormonas y reproducción, su tema favorito. ¿Okay? Ya habíamos visto hace algún tiempo una pequeña introducción al tema de las hormonas, pero ahora sí nos vamos a meter de lleno con este tema. ¿Okay? Vamos a ver todas las hormonas y todos los órganos que producen hormonas en el cuerpo.
Vamos a recordar un poquito, ¿ok? ¿Qué es una hormona para empezar? Estamos hablando de las hormonas, del sistema reproductivo y todo eso, pues hay que recordar cosas básicas como que era una hormona. Recordemos que una hormona es una sustancia química, orgánica naturalmente, con una composición sumamente variable, ¿ok? Hay muchos tipos de hormonas, cuya función es modificar el funcionamiento de una o más células. ¿Esto a qué les suena? ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Cualquiera puede hablar. Adelante, Alexander o Nicolai, no sé quién es. Me pareció que alzaste la mano. Quizás solo me confundí. ¿Ok? Cuando hablábamos de comunicación química o comunicación celular, ¿se acuerdan? Y que estábamos viendo lo de los receptores, lo de los ligandos, que si la exócrina, que si la endocrina, que si la hipocrina y parácrina y todos los demás crinas. ¿Ok? Estábamos hablando de esto sin darnos cuenta. ¿Ok? Las hormonas son sustancias químicas, ¿ok? Por lo tanto, forman parte del mecanismo de comunicación celular químico, ¿ok? Que cuando se comunican o entran en contacto con una célula, le dan una instrucción que le permite realizar una acción que puede ser diferente a lo que normalmente esa célula está haciendo, ¿ok? Entonces, una hormona es un ligando, ¿ok? Y las células tienen receptores para estos ligandos, ¿ok? No es algo nuevo, solamente lo estamos viendo en una luz distinta, ¿ok? Las hormonas están ahí para modificar y controlar nuestro cuerpo, ¿ok? Las hormonas tienen el detalle que son producidas por nosotros mismos, ¿ok? Una hormona siempre va a ser producida por nuestro mismo cuerpo. De hecho, si se acuerdan, hace la clase pasada, cuando estábamos hablando del sistema nervioso y les mencioné la hipófisis, ¿no? La dichosa glándula maestra, les dije que tenía una hormona para todo, ¿ok? Y que a través de esas hormonas prácticamente controlaba el 90% de las funciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, las hormonas funcionan de esa manera, ¿no? Y son producidos, esto es importante, son producidos en órganos especiales llamados glándulas endocrinas. ¿Okay? Es importante ubicar esto bien para que sepamos, cuando hablamos de glándula, sabemos que su trabajo es producir una hormona, ¿no? Por ejemplo, la glándula suprarrenal, sabemos que produce hormonas. La glándula hipófisis, sabemos que produce hormonas. Obviamente hay que aprender qué hormonas son, ¿ok? Y por último, esto es muy importante que nos quede claro. Los órganos afectados por una hormona específica reciben el nombre de órganos diana. No, diana no lo ponemos como el nombre de una persona, sino como la diana donde apuntas en una competición de tiro con arco o de disparo o de dardos o lo que tú quieras, ¿no? Por ese motivo a veces también se les conoce como órganos blanco. ¿Ok? Igual blanco como es ese donde tú apuntas, ¿no? Diana o blanco, dependiendo de dónde lo estés estudiando, le dan esos nombres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, glándula, hipófisis, hormona, estimulante de la corteza suprarrenal, órgano diana, glándula suprarrenal. Otro ejemplo, glándula suprarrenal, que ya la vimos en el ejemplo de la alarma de incendios y todo eso. Glándula suprarrenal, hormona, adrenalina, órgano blanco, corazón, músculo, hígado. ¿Okay? Y así, o sea, tú puedes ir nombrando una glándula, su hormona y el órgano o célula blanco o diana al que está afectando, que se los voy a pedir después. ¿Sí? Por eso lo estoy diciendo esto. Pero bueno, antes de continuar, veo que nos estamos quedando ya sin tiempo de presentación. Vamos a dar una pequeña pausa a la clase. 5 minutos, nos vemos aquí a las 10. Y continuamos con la